dándote gracias, Padre, por esta mañana que nos permite, Padre, congregarnos aquí como iglesia, Señor. Padre, para adorar tu nombre, Señor, hoy en tu día. Padre, te rogamos, Señor, que en tu infinita misericordia nos permitas poder hacerlo como tú nos lo demandas, Señor. Padre, que tu infinita misericordia también aligere los pasos, Señor, de aquellos que han de congregarse tanto en este sitio como en aquellos sitios, Señor, donde se congregan nuestros hermanos en la fe, los cuales creemos lo mismo, Señor, que tú eres nuestro único y suficiente Salvador, Señor. Padre, te rogamos, Señor, que en tu infinita misericordia durante todo este día, Señor, nos permitas poder estar atentos a tu palabra, poder estar dispuestos, Señor, para recibir la exhortación, para entonar los himnos, Señor. Padre, que seas tú en tu infinita misericordia, ayudándonos durante todo este tiempo, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, y nos soltamos en ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Vayamos al himno número 4, hermanos. Podemos poner sobre nuestros pies. Santo, Santo, Señor.
Santo, 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 la gloria de tu nombre. Vemos en tus obras el cielo, tierra y mar. Santo, 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 y adorar a tu nombre. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Vayamos al himno número 16. Alma bendice al Señor, Rey de gloria. De sus mercedes esté viva en ti la memoria. Oh, despertar, alba y sangre entonar, gritos de honor y victoria. Alma bendice al Señor, Rey de los hombres gobierna, y te conduce paciente con mano paterna. Te perdonó, de todo mal te libró, porque su gracia es eterna. Alma bendice al Señor, de tu vida la fuente, que te creó y en salud te sostiene clemente. Tu defensor en todo trance y dolor, su diestra es omnipotente. Alma bendice al Señor por su amor infinito. Con todo el pueblo de Dios su alabanza repito. Dios mi salud, de todo bien plenitud, serás por siempre bendito. Vayamos al himno número 20, hermanos. Himno número 32. También. Santo,
Damos paso al hermano encargado de la lectura bíblica. Buenos días, mis hermanos. Que Dios les bendiga. Bien, mis hermanos, los invito a que por favor vayamos a Primera de Crónicas, capítulo 28. Primera de Crónicas, capítulo 28. Cuando lo tengan, me confirman con uno. Amén. ¿Listo? ¿Ya lo tienes? Amén. Bien, vamos a leer de forma antifonal. El primer versículo, usted es el siguiente, hasta llegar al último, cual leeremos todos. Dice la palabra del Señor. Reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos, y los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres. Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: Oídme, hermanos míos y pueblo mío, yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová, y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había ya preparado todo para edificar. Mas Dios me dijo: tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre, para que perpetuamente fuese rey sobre Israel, porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá a la familia de mi padre, y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. Y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Y me ha dicho: Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Asimismo, yo confirmaré su reino para siempre, si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos, como este día. Ahora pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, y en oídos de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos,
sus cámaras y la casa del propiciatorio. Asimismo, el plano de todas las cosas que tenían en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios y para las tesorerías de las cosas santificadas. También para los grupos de los sacerdotes y de los levitas, para toda la obra del ministerio de la casa de Jehová, y para todos los utensilios del ministerio de la casa de Jehová. Y dio oro en peso para las cosas de oro, para todos los utensilios de cada servicio, y plata en peso para todas las cosas de plata, para todos los utensilios de cada servicio. Oro en peso para los candeleros de oro y para sus lámparas. En peso el oro para cada candelero y sus lámparas. Y para candeleros de plata. Plata en peso para cada candelero y sus lámparas, conforme al servicio de cada candelero. Asimismo, dio oro en peso para las mesas de la proposición, para cada mesa, del mismo modo, plata para las mesas de plata. También oro puro para los garfios, para los lebrillos, para las copas y para las tazas de oro, para cada taza por peso y para las tazas de plata por peso para cada taza. Además, oro puro en peso para el altar del incienso y para el carro de los querubines de oro, que con las alas extendidas cubrían el arca del pacto de Jehová. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Dijo además David a Salomón su hijo: anímate y esfuérzate, y manos a la obra, no temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará, hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. He aquí los grupos de los sacerdotes y de los levitas para todo el ministerio de la casa de Dios. Estarán contigo en toda la obra. Asimismo, todos los voluntarios e inteligentes para toda forma de servicio, y los príncipes y todo el pueblo para ejecutar todas sus órdenes. Amén. Vayamos al himno número 47 y también podemos pasar a depositar nuestras ofrendas y diezmos que digo. 47, himno número 47. Rey de los santos,
fuentes de las aguas. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a orar por las acciones de gracia y las peticiones que hacemos los días martes y también por los diezmos y las ofrendas, hermanos. Inclinemos nuestro rostro y oremos, hermanos. Padre, nos presentamos nuevamente delante de ti, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dándote gracias, Señor, porque tu infinita misericordia ha sido bueno, Señor, para con todos nosotros, Señor, porque nos has permitido, Señor, el poder cubrir con las responsabilidades que tenemos como iglesia, Señor, como pagar el arriendo de este lugar, como también poder pagar los servicios y tener para las necesidades básicas, Señor, de este lugar. También, Padre, nos has permitido, Señor, la salud. Nos has permitido, Señor, el tener para nuestro sustento en nuestros hogares, Señor. Y también, Padre, te damos gracias, Señor, por todos aquellos hermanos y personas que nos visitan, Señor. Te damos gracias, Señor, por todos ellos. Padre, pero también te rogamos, Señor, que tu infinita misericordia nos continúes permitiendo, Señor, el poder tener para nuestro sustento. Padre, el poder seguir cubriendo, Señor, lo de este lugar. Padre, también te rogamos por todas aquellas hermanos y personas que nos visitan, Señor, que tu infinita misericordia nos permitas a todos nosotros, Señor, el poder ser de ayuda para ellos en la fe, el poder también ser de ejemplo, Señor. Padre, que seas tú, Señor, en tu infinita misericordia, ayudándonos a nosotros, pero también a ellos, Señor, para seguir perseverando en la fe. Padre, también te damos gracias, Señor, por los diezmos y las ofrendas, Señor. Te rogamos, Señor, que tu infinita misericordia nos permita, Señor, el poder darle un buen uso, Señor. Padre, que seas tú, Señor, en tu infinita misericordia, bendiciendo, Señor, a aquellas personas, Señor, que ofrendaron, pero también a aquellas que no lo han hecho, Señor, por algún motivo, Señor. Pero también te rogamos, Señor, que tú en tu infinita misericordia les permitas un empleo, Señor, a aquellos que aún todavía no lo tienen, Señor. Padre, que tú en tu infinita misericordia nos permitas en verdad el poder ser agradecidos, Señor, el poder dar de aquello que tú nos has dado, Señor. Por eso hoy te damos gracias, Señor, por todo este tiempo y nos soltamos en ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Vayamos al himno 232, pongámonos en nuestros pies, hermanos.
esto, hermanos. Los anuncios, nos reunimos acá como en compartir los días martes a las 7 para orar. También los jueves nos reunimos acá desde las 7 más o menos hasta las 8:30, y nuestra reunión habitual los días domingos. Damos paso al Pastor Manuel con la predicación de la palabra. Hermanos, el Señor les bendiga. Amén. Vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 12. Evangelio según San Mateo, capítulo 12. Vamos a leer del verso 1 al verso 8. Les ruego por favor poner en silencio sus celulares del modo avión para que no haya distracciones. Y le invito a que leamos antifonalmente. Yo leo un versículo, ustedes el siguiente, y terminamos todos juntos en el verso número 8. Amén. Si todos los tenemos, entonces vamos a iniciar. 12, 1 al 8. Leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre y con la guía de su Santo Espíritu. Dice la palabra del Señor. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Como entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Todos. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Ay, me sacó. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día del reposo. Amén. Vamos a orar, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, venimos a ti, Señor, nuevamente, rogando una vez más tu misericordia, rogando por favor nos seas propicio a través de tu palabra. Señor, tú has puesto tu poder en tus palabras y nosotros necesitamos de ese poder en nuestra vida para tener la fuerza para vivir para ti, para tener la disposición de buscarte y crecer en la gracia que es en Cristo Jesús. Por eso rogamos, Señor, sé tú propicio y háblanos a través de tu palabra, dirígenos, enséñanos
y trae fe a nuestros corazones para que podamos ponerla por obra. También por eso mismo te ruego, Señor, que sea tu Espíritu guiándome para que en todo honre tu nombre y te glorifique, de manera que al final seas tú el exaltado, seas tú el honrado, seas tú el reconocido como Señor de todos nosotros. Por eso te damos gracias, Padre, porque confiamos en tu asistencia y nos soltamos en tu mano, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Bien, hermanos, este es un pasaje especialmente difícil. Y es especialmente difícil porque nos plantea un gran problema en el día actual, y es la vigencia del día de reposo. Es decir, si en verdad todavía está vigente el día de reposo o el día del Señor, como es conocido por nosotros. Y déjeme decirle que busqué en varias enseñanzas. Cuando digo varias, hablo más de 5. Y es triste como las personas que predican, no sé si voluntariamente, rompen con el consejo de la palabra de Dios. Dicen cosas que son contrarias a la palabra, niegan el día del Señor. Y no solo eso, sino que algunas sugieren que aquellos que lo guardan somos legalistas. Y eso puso pues una mayor carga, porque hay una responsabilidad. Porque es necesario predicar el texto como el texto quiere hablar, no como yo tengo mi teología. Es necesario que el texto diga lo que Dios quiere que diga, para que todos seamos edificados en su verdad y por medio de ella tengamos fe. Entonces, en esa responsabilidad somos llamados a mirar con mucho cuidado lo que la Biblia nos habla acerca del día de reposo. Y lo digo con gran temor, porque somos llamados aquellos que predicamos a mantener la línea de la verdad de la palabra de Dios, sin agregarle ni quitarle. En esa responsabilidad necesitamos, todo predicador necesita tener un panorama bíblico en su mente, es decir, tener una mirada de la Escritura de tal manera que se ha guardado de decir cosas que son contrarias a la Escritura, que se ha guardado de meter sus pensamientos a lo que cree de la Escritura, que se ha guardado de implicar enseñanzas que no vienen de la Escritura. Y eso es necesario en este texto, porque si nosotros no tenemos claro lo que la Biblia enseña acerca del día del reposo o día del Señor, vamos a tener serias consecuencias. Por eso me vi en la necesidad de hacer un repaso general de lo que es el día del Señor. Primeramente por mí mismo, porque tenía que volver a asegurarme la doctrina que he venido creyendo, pero luego también por los que me han de escuchar, porque tengo la responsabilidad de decir la verdad y no quisiera ser hallado por Dios como mentiroso, como falso, como engañador. A causa de eso, entonces, permítame hacer este breve recorrido. Yo tengo los textos, se los voy a citar, no le voy a pedir ni que los leamos, ni que vayamos a ellos, porque el tiempo no nos da, pero si usted quiere, yo tengo cada uno de los textos. De hecho, acá los tengo
escritos, solo que voy a leer especialmente los claves que hacen parte de aquellos errores que yo logré percibir en diferentes enseñanzas. Entonces vamos a empezar a hablar acerca de lo que es el Día del Señor, un panorama general en el Antiguo Testamento, terminamos en el Nuevo en Hebreos, y luego entonces entramos a sacar ahí sí lo que es de la enseñanza para este día. ¿Por qué? Por lo que ya le comenté acerca de tantos errores, desviaciones y contrariedades de algunas enseñanzas cristianas que pude ver. Lo primero que debemos decir del Día del Señor es que es un mandamiento creacional. Génesis capítulo 2, verso 1 al 3 nos dice que Dios, después de que creó todas las cosas, entonces dejó el séptimo día para que fuera de reposo. En él reposó, modelando lo que debíamos aprender, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Esto para decir que el mandamiento es un mandamiento creacional, sin que hubiese habido pecado antes. Es decir, fue parte del diseño de Dios en la obra creadora. ¿Qué significa? Que debía ser aprendido en adelante por todos los hombres, por todos los descendientes de Adán, para que siguieran este mismo mandato de Dios de santificarlo y descansar en él. Esto es muy importante porque es principalmente desconocido en la mayoría de enseñanzas que hablan del Día del Señor o del Día del Reposo. Luego, después de haberlo manifestado de diferentes formas en todo Génesis y en Éxodo capítulo 16, en Éxodo 20 se vuelve mandamiento. Un mandamiento que ahora era dado a la nación de Israel, que hace parte de lo que nosotros conocemos los 10 mandamientos o la ley moral. Los 10 mandamientos o la ley moral. Pero permítame explicarle rápidamente. Los 10 mandamientos están separados en 2 grupos. Los 4 primeros son los mandamientos dirigidos hacia Dios. Los 6 últimos son los mandamientos dirigidos hacia los hombres. El día de reposo es el 4º mandamiento, es decir, es de aquellos que van dirigidos hacia Dios y debe entenderse que es primario, más allá de los mandamientos hacia los hombres. Y en ese capítulo 20 de Éxodo nos habla que es un día para santificarlo, que 6 días podemos hacer toda nuestra obra, mas el séptimo día es santo para el Señor. El séptimo día Dios lo bendijo y lo santificó. Eso nos habla de la permanencia de ese mandamiento con respecto a la ley moral. ¿Por qué? Porque sabemos que la ley moral o los 10 mandamientos fueron tocados por Cristo en el Sermón del Monte. Y de hecho fueron aclarados y profundizados por Cristo. Eso nos habla de su permanencia. Sin embargo, pues nos vemos en la necesidad de seguir considerando en qué otras partes se nos habla. Si nosotros seguimos mirando en el capítulo 30, 31 de Éxodo, vuelve y Dios lo reafirma. Luego en Números hay una sanción para aquel que viola el día del Señor con pena de muerte. Luego continúa guardándose en la vida de la nación de Israel. Y llegamos a Isaías. ¿Por qué me salto todo esto para llegar a Isaías? Porque en Isaías nos dice que el guardar el mandamiento también es señal del nuevo pacto. Algunos citan Éxodo 30 hablando de que era la señal entre la nación de Israel y Dios, y es verdad, pero no solo es señal con ellos, sino también con los creyentes que van a ser parte del nuevo pacto. Isaías 66 verso 22 dice: porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán
permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. ¿Qué indica esto? Que ese mandamiento permanece ¿hasta cuándo? Hasta la eternidad. Hasta la eternidad, de tal manera que Dios después de su juicio va a mantener el mismo mandamiento, donde aquellos que han desarrollado su temor en su vida van a seguir guardándolo para gloria de Dios. Y no solo eso, sino que también nos dice que Isaías 58, si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Es decir, Dios está manifestando que hay una promesa en lo porvenir a partir de la obra del día de reposo. Esa misma promesa es la que nuevamente repite en otros textos de Isaías, mostrando que parte de la señal del nuevo pacto es permanecer en el cumplimiento de este mandamiento. Ahora, ¿qué diríamos nosotros? ¿Cómo se ve claramente en el nuevo pacto o en la obra de Cristo? Hebreos capítulo 10. En Hebreos capítulo 10 empieza a hablar acerca de la necesidad de mantenernos firmes, versículo 23 en adelante. Dice: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Cuando dice aquel día se acerca, es el día de la manifestación de Cristo. Y viene el versículo 26 diciendo: porque el porqué nos remite a lo que está diciendo el verso anterior de congregarse. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de ardor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Vemos claramente en Hebreos que el congregarse, según las palabras del escritor, es un pecado voluntario que va a ser juzgado y que de hecho manifiesta condenación en la vida de aquellos que lo violan. ¿Sí? Sigue el verso 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿A qué ley está haciendo referencia? Es posible que esté haciendo referencia a los 10 mandamientos. En el contexto de lo que está hablando entonces del 4º mandamiento. ¿Cuál mandamiento? El de guardar el día de reposo. Verso 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Si usted mira Hebreos, según ese pasaje que acabamos de leer, lo que podemos deducir es que la referencia que está haciendo es la del 4º mandamiento acerca del día de reposo, como se denominaba en el Antiguo Testamento, y acerca del día del Señor, como se
denomina en el Nuevo Testamento, en la tradición de la iglesia primitiva que transcurrió hasta no hace más de 100 años. ¿Por qué era necesario que yo le mencionase esto? Primero, porque hay una responsabilidad acerca del entendimiento que debemos tener acerca de este mandamiento. Segundo, por la gran cantidad de error que asocia el mandamiento como un legalismo, siendo que el legalismo es añadir a la ley de Dios. En este contexto decimos claramente que es algo que está estipulado, confirmado y expuesto por la palabra, no solo en el Antiguo, sino también en el Nuevo Testamento. Pero además de esto, tenemos que agregar que es algo que nació juntamente con la creación, por lo cual se infiere que ha de pasar a todos los hombres, y todos aquellos que no respetan este mandamiento están negando la obra de Cristo, están violando la ley de Dios y tienen el testimonio de la obra del Espíritu que les amonesta a que busquen del Señor, y que si no lo hacen van a recibir la justa retribución de su pecado. Todo esto para argumentar que sigue vigente y hoy se celebra como el Día del Señor. De allí saldrá la inquietud, pero entonces, ¿por qué no se guarda el séptimo día, sino se guarda el primero? En nuestro contexto, el séptimo día sería el sábado y el primero es el domingo. Se guarda el primer día de la semana, por lo que el apóstol Pablo habla en Corinto acerca de hacer las donaciones y los donativos el primer día de la semana. Inferimos de eso y de la práctica historia de la iglesia que a partir de esa enseñanza cristiana en adelante todos empezaron a reunirse el primer día de la semana, a hacer la santa convocación o la reunión de adoración a Dios. Por eso en adelante se siguió haciendo hasta el día de hoy. Solo no hace más de 2 siglos fue que una denominación cristiana asumió volver al sábado, pero desconoció toda la historia anterior de la iglesia que mostraba que pasó al primer día de la semana, no solo por causa de la instrucción del apóstol, sino también en conmemoración a la resurrección de Cristo. Entonces, todo esto era necesario. Esto es un brochazo muy sencillo de lo que debería ser el entendimiento acerca del Día del Señor. Y sin embargo, pues somos amonestados a considerar cómo es que este texto nos presenta la situación. ¿Por qué? Porque indudablemente hay una amonestación del Señor. Entonces surge la pregunta: ¿cuál es la verdadera prohibición del Día del Señor para que nosotros consideremos claramente el por qué el Señor hace una amonestación y de hecho declara hacerse dueño de ese día? Entonces, es claro que en todos los textos que miramos, la meta es dejar de ocuparnos de lo nuestro para ocuparnos de la obra de Dios, para hallar descanso y reposo en Él. Implica para nosotros que debemos dejar de ocuparnos de nuestro trabajo, con el cual nos sostenemos y capitalizamos nuestros recursos, y procurar asimismo también dejar de buscar lo nuestro para buscar lo de Dios, adorarle y cumplir con lo que Él nos ha encomendado. En el caso actual de la iglesia, la extensión del reino de los cielos. Entonces podemos decir, de acuerdo a esto, que según lo que hemos visto, no hay una intención de parte del Señor de anular el mandamiento. Lo que pretende es corregir el enfoque que hasta ahora han dado los escribas y fariseos para que sea observado como Dios lo diseñó.
Aunque en este texto no hay un énfasis directo en el cumplimiento, sino en la forma de aplicarlo por parte de los escribas y fariseos, es necesario considerar que la corrección que el Señor hace a los mandamientos no es algo nuevo. Al contrario, podemos recordar en el Sermón del Monte una frase muy repetida y conocida: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Esa frase nos habla de la corrección que el Señor hacía acerca de la aplicación de los mandamientos en la tradición judía. Estas correcciones de esa interpretación de la ley corresponden seguramente a lo mismo que está sucediendo en este caso, a la aclaración de la forma adecuada en la cual debe mirarse y guardarse el día del Señor. No podemos